Nuevamente le voy a pedir que ocupe su lugar. Vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. ¿Está listo? Nomás la hermana Margarita está lista. ¿Están listos? Nomás Margarita y Moisés. ¿Están listos? Eso, ok. Entonces estamos listos para escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Bueno, le quiero preguntar, cuando escuchamos la frase, el poder de Dios, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué se imagina usted? Una imagen que venga a su mente. ¿Qué se imagina cuando yo le digo el poder de Dios, cuando yo le hablo del poder de Dios? ¿Ya? Como ver el sol, ¿qué más? Si yo le digo el poder de Dios, ¿qué se le viene a la mente? Milagros, ¿mande? Hábleme en español porque no lo entiendo. Tormentas, ok. Sí, bien. ¿Mande? Ok, que tiene todo en su mano. ¿Qué más? En la creación puede ser. Bueno, mire, cuando hablamos del poder de Dios o cuando pensamos sobre el poder de Dios, quizá pensamos en fuego, en milagros, en fuerza. Sí, es lo que viene a nuestra mente, en algo sobrenatural, en algo nunca antes visto, algo que es imposible. Y eso siempre lo dirigimos a lo que es el poder de Dios, ¿verdad? Algo que hace temblar la tierra o que nos deja todos sorprendidos. Ahí está el poder de Dios. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que eso pasa? Siempre asimilamos el poder de Dios con la fuerza, con los rayos, con las tormentas, ¿sí? Siempre lo asimilamos de esta manera. Por ejemplo, en la Biblia vemos varios ejemplos. El Éxodo nos platica de cómo el pueblo de Israel estaba huyendo de Egipto, ¿sí? Del gobierno de Egipto. Y cuando llegan a un punto donde ya están encerrados, detrás de ellos viene el ejército por ellos y enfrente de ellos está el mar ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora dónde vamos? Sí, entonces el Señor le dice a Moisés, usa tu vara, levanta tu vara y se va a abrir el mar para que ustedes pasen. Y Moisés agarra su vara, levanta y ¡fum! Entra el poder de Dios y abre el mar en dos. Y entonces el pueblo de Israel comienza a pasar y ahí podemos ver reflejado el poder de Dios. ¿Sí? También está Elías. ¿Sí? Elías un día estaba muy campante en un cerro, cruzado de patas, muy a gusto, y ahí estaban muchos profetas, ¿sí? Que no eran profetas de Dios, no eran profetas de Jehová. Entonces estos empezaron a hacer sacrificios para sus dioses, y Elías se estaba burlando de ellos porque decían, su Dios está bien dormido, ni les hace caso. ¿Sí? Y le decían a Elías, a ver, compruébanos pues que tu Dios es el mero bueno, es el único. Dijo, hagan su sacrificio que quieran pónganme ahí un altar y mójenlo, porque lo va a consumir el fuego. Y decía la gente, ¿cómo va a consumir el fuego algo que está mojado o algo que está empapado? ¿Sí? Y Elías ahí burlándose de la gente, de pronto comienza a orar y cuando ora, ¡fum! Fuego baja del cielo, consume todo el altar, consume todo el sacrificio. Ahí estaba el poder de Dios, en el fuego que Elías estaba, que Dios estaba manejando a través de Elías. En el Monte Carmelo también vemos a Jericó cuando andaban unas personas ahí nomás dando vueltas y vueltas alrededor de la ciudad, ¿sí? Y les fue únicamente con gritar, con hablar, ¿sí? Con fe y gritar mucho y que la fuerza es el Señor y ¡pum! De pronto las murallas cayeron de Jericó y se destruyó. Veíamos el poder de Dios a través de una simple voz, a través de unos simples gritos, ¿sí? Entonces el poder de Dios casi siempre lo vamos a ver o lo vamos a asociar con cosas extraordinarias, con cosas que no son fáciles de entender, pero que por fe nosotros creemos, ¿sí? El caso de Lázaro ya tenía días de haber muerto y cuando llega Jesús y le dice, Lázaro, ven fuera, de la muerte Lázaro se levanta y los asusta ahí porque ¿cómo que revivió? ¿Cómo que tiene vida nuevamente? Bueno, el poder de Dios estaba impreso en ese milagro. Y muchas veces nosotros asociamos los milagros, el poder de Dios con cosas sorprendentes, con cosas maravillosas, con cosas que nos llaman tanto la atención.
¿Sí? Todo esto es el poder de Dios. Pero la Biblia está llena de manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Estas solamente son algunos ejemplos, pero si usted lee su Biblia, se va a dar cuenta de tantas y tantas manifestaciones del poder de Dios. Mire, yo durante muchos años estuve asistiendo a un campamento juvenil allá en Chihuahua, ¿sí? En este campamento se juntaban alrededor de hasta 3,000, 4,000 jóvenes y nos íbamos a una montaña, ¿sí? Y era acampar entre el bosque, llevar tu casita y quedarte ahí una semana completa, y todos los días había servicios debajo de una carpa tan enorme como esa, que pudieran caber hasta 4,000 personas dentro de la carpa. Imagínense la dimensión que tiene esta carpa, pero todo es al aire libre, ¿sí? Tú estás en el servicio, están los músicos cantando, el predicador, y tú estás viendo así una montaña imponente llena de pinos alrededor, y es un lugar especial, es un lugar muy muy bonito. Durante muchos años estuve yendo a este campamento, pero yo recuerdo cuando yo tenía alrededor de unos 19 años, 19, 20 años, llevaron a un predicador, y este predicador hablaba de una manera muy sencilla, de una manera muy simple. Así como yo te estoy hablando ahorita, esa era su forma de predicar. Él no levantaba la voz, él se movía muy poco, era un chavo, se vestía bien, y pues todo estaba muy padre. Tenía una forma de pensar muy divertida, muy graciosa para él exponer su mensaje. Y pues estábamos ahí nosotros atentos a lo que este chico estaba predicando. Ya había predicado una noche anterior y estaba volviendo a predicar en esa noche, era en la noche. Entonces ese campamento siempre es en el mes de julio, ¿sí? Entonces en ese mes hay mucha lluvia, mucha lluvia. Y ese día, antes de que empezara el servicio, empezó el chipi chipi, ¿sí? Estaba todo súper nublado, y ahí íbamos nosotros corriendo para no mojarnos y meternos a la carpa al servicio. Empezó el servicio, muy lindo, muy todo. Se subió este chico y empezó a predicar, y nosotros disfrutando de la predicación, ¿sí? Hay unos que se sentaban en el suelo, los de mero enfrente, otros se sentaban en sillas, en la parte de atrás, pero todos estábamos atentos a lo que esta persona estaba predicando. Resulta que mientras él está predicando, empieza a llover fuerte. Era tanta la lluvia que estaba cayendo, que ya la lluvia estaba cayendo así como de lado en la carpa, y a los que estábamos a mero enfrente ya nos estaba mojando mucho el agua. Entonces nos empezamos a parar y a hacernos para atrás, pero no nos movíamos de la prédica. Nosotros queríamos seguir escuchando. Entonces empezó una tormenta tan fuerte en ese momento, pero nadie se salía de la carpa. Entraba el aire a la carpa y parecía que eran unos pulmones. La carpa se hacía así, hacía cuenta que estaba respirando, y nosotros viendo todo eso imponente ahí, empezaban a caer rayos fuertisísimos. Y este joven que hablaba así en despacito se empezó a emocionar, porque era una escena pocas veces vista. Se sentía algo distinto adentro de esa carpa. Y haga de cuenta que este chico empezó a predicar y a predicar. Llegó un punto en que los técnicos, los ingenieros del sonido le dijeron: hey, suelta el micrófono porque te puede caer un rayo o algo. Y agarraron, otras personas empezaron a tapar las bocinas con hule para que no se mojaran, porque es equipo carísimo. Le quitaron el micrófono y este chico siguió predicando así con su voz, sin micrófono, a 4,000 personas, y el agua entrando. Él estaba empapadísimo, pero él estaba con una pasión predicando así fuerte, entregadísimo, y gritaba, y nosotros bien emocionados viendo cómo predicaba Jonathan, y él estaba entrado y dándole. Y en serio, no le miento, él dijo: el poder de Dios, y en eso ¡pum!, cayó un rayo que tembló la tierra. No le estoy mintiendo, eso pasó. Tembló la tierra así, y todos, ¡ay!, bien asustados, ¿qué está pasando? Y este chico pues se emocionó demasiado, porque fue como: ¡wow! Sí, aquí está el poder de Dios. O sea, lo que acabo de decir es lo que acaba de pasar. Y todos estábamos como: ¡wow! ¡Qué excelente esto que está pasando! Y fue un servicio muy, muy padre. Salimos de ese servicio y yo me fui con la convicción donde dije: yo hoy vi el poder de Dios. Yo hoy vi el poder de Dios. Y si me preguntaban: ¿por qué dices que lo viste? Pues porque cayó un rayo. O sea, y así se limita el poder de Dios. Pues no, pero pues es que estaba muy chido ahí lo que estaba pasando. Se sentía muy suave. Estaba emocionante lo que estábamos viendo en ese momento. Hoy vi el poder de Dios.
¿Sí? Mire, muchas veces nosotros asociamos el poder de Dios con momentos extraordinarios, ¿sí? Con algo que sentimos, con lo que es visible, con algo fuerte, con algo que mueve el ambiente. Y nosotros, aquí está el poder de Dios. Es que sentí bonito, es que me hizo llorar, es que nunca había sentido algo así. Aquí está el poder de Dios. Pero mire, yo he descubierto algo. Hay otra manera en la que Dios muestra su poder y quizá es la más difícil de reconocer. Muchas veces el poder de Dios no lo vamos a ver en maravillas extraordinarias. Muchas veces no vamos a ver el poder de Dios en predicadores gritones. Muchas veces no vamos a ver el poder de Dios en milagros, en maravillas. ¿Sabe dónde yo he aprendido que el poder de Dios también se refleja? ¿Sabe dónde? Mire, hace muchos años conozco yo una mujer de Dios. Ella vive en un pueblito así súper chiquito, en una iglesia. Ella asiste a una iglesia rural, de esas de poquitos miembros, que son personas que se dedican al campo. Una mujer muy, muy humilde, de forma espiritual, ¿sí? Es una mujer entregada al Señor. Y cuando el país, bueno, ahí es donde yo vivo, en México, hubo un tiempo que estuvo muy peligroso el estado de Chihuahua con el narcotráfico y todo esto. En ese tiempo pues todos estábamos asustados, muchos de nosotros no salíamos. Resulta que un día se sabe la noticia que llegan a ese pueblo, se meten a la casa de esta hermana, sacan a su esposo en ropa interior porque el señor estaba dormido, el hermano estaba dormido, a un sobrino del vecino y a otro vecino cada día, los agarran y los secuestran. Y todos es como, ¿qué pasó con el hermano Tayo? Y pues todos estábamos asustados. A los 2 días los encontraron decapitados por ahí. Fue una historia muy lamentable, muy triste, porque eran hermanos de la iglesia, era gente creyente. Y a mí me llamó mucho la atención cuando fuimos al funeral, porque la esposa del hermano Tayo, la hermana Lucha, estaba en la puerta recibiendo gente. Dios los bendiga, gracias por venir, gracias por acompañarnos, con una sonrisa. Cuando empezaron a cantar, la hermana levantaba sus manos, estaba adorando a Dios en el funeral de su esposo. Entonces, mientras yo hacía mi sermón y pensaba en todo esto, yo decía, el poder de Dios está ahí. El poder de Dios no levantó al hermano Tayo de los muertos. El poder de Dios no se manifestó en una burbuja cubriendo la vida de... Pero yo pude ver el poder de Dios sosteniendo la vida de la hermana. Yo pude observar cómo la hermana estaba firme, sonriente, adorando a Dios. El poder de Dios, hermano, aparece cuando una persona pierde a alguien que ama y aún así sigue adorando a Dios. El poder de Dios es cuando alguien lucha con ansiedad, con enfermedad, con cansancio y aún así sigue confiando en Dios. El poder de Dios es cuando un matrimonio atraviesa temporadas difíciles y aún así permanece fiel. El poder de Dios se ve cuando una persona lleva años orando por algo que no cambia y aún así sigue creyendo que el Señor va a obrar, que el Señor va a hacer algo. Es ahí donde vemos el poder de Dios. Y creo que ahí es donde muchos dejamos de reconocer el poder de Dios, porque pensamos, es que si Dios fuera poderoso, quitaría esto de mi vida. Es que si Dios estuviera obrando realmente en mi vida, esto ya se hubiera acabado. Esto que estoy sintiendo ya se hubiera pasado. Si Dios fuera poderoso, si Dios me escuchara, esta lucha ya hubiera desaparecido desde hace mucho tiempo. Pero entonces llegamos a donde Pablo habla a la iglesia de Corintios, ya saben, los corintios siempre metiendo las patas. Y Pablo nos enseña algo distinto. Pablo aquí nos empieza a enseñar algo que realmente nos sorprende. Escuche con atención, 2 Corintios capítulo 12. Voy a leer nada más versículos del 7 al 10. Escuche. No quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia. En su Biblia dice un aguijón, ¿sí?
Por eso el Señor me dio una dolencia o un aguijón, un mensajero de Satanás, enviando a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esta dolencia, pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. En otras versiones dice: mi gracia es lo único que necesitas, porque en tu debilidad mi fuerza se magnifica. ¿Sí? Dice el 10, en el 9 todavía. Dice: por eso me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Probablemente muchas veces nosotros queremos ver el poder de Dios obrando en lo sobrenatural. Muchas veces nosotros queremos ver el poder de Dios obrando en nuestros problemas así, de la noche a la mañana. Pero Pablo viene y enseña otra cosa y dice: el poder de Dios yo lo encontré en mi debilidad. Y si de algo voy a presumir de mi debilidad, para que el poder de Dios habite en mí, para que el poder de Dios esté conmigo. ¿Sí? Algo que quizá nosotros también necesitamos aprender es que no siempre, hermano, vamos a ver el poder de Dios cuando desaparece nuestra debilidad. Muchas veces vemos el poder de Dios cuando Él decide sostenernos dentro de ella. No espere ver el poder de Dios desapareciendo su debilidad, que el Señor venga y quite su... No, muchas veces el poder de Dios se va a manifestar sosteniéndolo ahí, dándole fuerza ahí, en esa debilidad. Mire, el poder de Dios, hermano, no siempre aparece en experiencias extraordinarias, ¿sí? Esto no aparece siempre en experiencias extraordinarias. Pablo, versículos antes de lo que yo leí, él comienza escribiendo en la carta a los Corintios, porque si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos que los corintios estaban menospreciando a Pablo, ¿sí? Y ellos decían: es que los superapóstoles, ellos realmente son los buenos, ellos están preparados, a ti, Pablo, te falta mucho. Entonces Pablo dice: bueno, es que ustedes están presumiendo demasiado, y los que presumen se ven como tontos, se ven como locos. Pero no importa, déjenme que yo me haga un tonto, déjenme que yo me haga un loco y voy a presumir de lo que yo quiero presumir. Yo voy a presumir de mis debilidades. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces ahora Pablo está otra vez hablando con los corintios, porque resulta que los superapóstoles, ¿sí? Ellos, aparte de que se estaban cuadrando, levantando el cuello, diciendo: nosotros somos los meros buenos, nosotros cobramos, ¿sí? Mucho dinero, nosotros olemos bien, nosotros nos vestimos bien, pero en nosotros está el poder de Dios, porque el Señor manifiesta a través de nuestra vida milagros sobrenaturales. Nosotros hablamos en lenguas, nosotros profetizamos, nosotros oramos por la gente y se caen, nosotros oramos y la gente, ¿sí? Entonces ellos empiezan otra vez a pararse el cuello, y Pablo comienza a escribir la carta y les dice: a ver, o sea, yo sé que ustedes tienen muchas manifestaciones del Espíritu, yo sé que ustedes tienen muchas visiones, yo sé que el Señor habla a sus vidas a través de visiones, pero déjenme decirles algo: el Señor también a mí me habla a través de visiones. Es más, el Señor a mí me llevó hasta el tercer cielo y me hizo ver cosas tan increíbles. El Señor me dijo cosas que yo no les puedo decir a ustedes. Se me prohibió decirle a ustedes todo lo que yo vi, todo lo que yo escuché. Y esto parece que Pablo en todo esto aprendió algo mucho más profundo. La madurez espiritual, hermano, no siempre se mide por experiencias extraordinarias, sino por una dependencia constante de Cristo. Si usted quiere llegar a ser maduro espiritualmente, no mida su madurez en cuántas experiencias ha tenido con el Señor. Mida su madurez viendo cómo es su dependencia de Él. ¿Qué tanto depende usted de Él? Hay creyentes, hermano, que pasan toda su vida buscando momentos espectaculares con Dios. ¿Sí? Hay creyentes que es lo único que buscan.
Y andan ahí tras profetas, tras esto, tras aquello. Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me diga, yo quiero sentir, yo quiero ver la gloria de Dios. Y hay creyentes que es lo único que están buscando. Pero Dios quizá quiere enseñarles algo más difícil. No solamente lo vistoso, no solamente lo bonito, lo emocional, sino que Dios probablemente quiere enseñarlos a depender de Él diariamente. Eso es lo que realmente cuenta, eso es lo que realmente vale. Las experiencias, hermano, impresionan. Definitivamente hay experiencias que impresionan, pero la dependencia de Dios, la dependencia con Dios, transforma. Mire, la iglesia hispana, por muchos años, se ha mantenido en el fuego del Espíritu Santo. La iglesia hispana durante muchos años ha buscado lo sobrenatural, lo sobre exponencial del Espíritu Santo, y no está mal, porque el Espíritu Santo va a obrar en la manera que Él quiera, que Él desea. Pero hay personas que lo único que están buscando es experiencias. Pero ¿qué cree? Su corazón sigue siendo el mismo de todos los años. Cuando yo estaba en el seminario, el maestro que nos daba la clase de teología del Espíritu Santo, él decía, dijo, yo conocí, era un pastor de una iglesia muy grande, dice, yo durante toda mi vida, dijo, he conocido personas, dijo, que se deprimen, dijo, porque el Espíritu Santo no los hace hablar en lenguas, dice, se deprimen, dijo, y yo conozco personas, dijo, que hablan en lenguas, dijo, y son bien geniosas, dijo, son bien mal habladas, tienen adicciones, golpean a su esposa, engañan a su esposo. Dijo, ¿de qué les sirve tanta manifestación? ¿De qué les sirve tanto poder? ¿De qué les sirve tanto fuego si no hay transformación en su vida? Algunas personas, hermano, conocen a Dios por sus milagros, ¿sí? Pero Pablo aprendió a conocerlo en su debilidad. Nosotros buscamos el poder de Dios para dejar de ser débiles. Eso queremos. Queremos que el poder de Dios sobre en mi vida para que yo deje de ser débil, para que yo deje de sentir, para que ya no me duela tanto. Pero Pablo, hermano, descubrió el poder de Dios precisamente porque él era débil. Es ahí donde está el poder de Dios. ¿Dónde voy a encontrar el poder de Dios? En mi debilidad. Algunas debilidades, hermano, llegan para proteger nuestro corazón. ¿Por qué Dios quiere manifestar su poder a través de los problemas? ¿Por qué Dios quiere manifestar su poder a través de las crisis? ¿Qué dilema tiene Dios para hacerlo así? Yo muchas veces quisiera pararme frente a Dios y decirle, a ver, tú y yo somos adultos, sentémonos, hay que dialogar, pero no me aprietes, no me ahorques, sí voy a entender, háblame. Pero eso cree uno. Pero muchas veces Dios tiene que venir a meter presión para que nosotros entendamos, para que nosotros escuchemos y para que nosotros veamos el poder de Dios. Pero esas debilidades muchas veces llegan para proteger nuestro corazón. Mire, espéreme. Este globo representa algo mucho representa a nosotros. Este globo nos representa a todos nosotros, ¿sí? Cuando recibimos reconocimiento, ¿sí? Cuando viene el éxito a nuestra vida, cuando hay experiencias espirituales. Híjole, fue un servicio, vino un predicador, no hombre, ese traía el fuego de República Dominicana y era tan bonito. Eso no se siente en el camino. Eso no pasa en el camino, ¿sí? Y sentimos que Dios nos usa. Sentimos que nuestro corazón le pertenece al Señor. Y hay tantas maravillas que el Señor hace en nuestra vida, que viene a llenarnos, nos bendice. Y cuando menos nos damos cuenta, andamos bien arriba. Y andamos arribota. Por lo que Dios hace en nuestra vida. Y andamos elevados. Ya nadie nos puede voltear a ver.
Ya no puedo conversar yo con Moisés porque Moisés no está a mi nivel espiritual. No, a mí no me pidan que vaya a limpiar la iglesia. ¿Qué les pasa? Pónganme a predicar. El Señor ha hecho cosas en mí y me ha preparado. Vean en el nivel que estoy. Pablo había recibido revelaciones extraordinarias. Pablo mismo dice que él fue llevado hasta el tercer cielo. Se cree que el primer cielo es donde usted y yo volamos en un avión. El segundo cielo es donde se cree que andan los ¿cómo se llaman estos de Elon Musk? Órale, extraterrestres. Satélites, sí. Cuando salimos cuando salen para la luna y todo eso, se cree que ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo se cree, o bueno, los judíos creían anteriormente que era donde estaba la presencia de Dios. Entonces Pablo dice, yo fui hasta el tercer cielo y el Señor me dijo tantas cosas. El Señor habló a mi vida de muchas maneras, de muchas formas, ¿sí? Y si alguien tenía que sentirse orgulloso era Pablo. Si alguien tenía que andar allá arriba era Pablo. Imagínese que de pronto, Edgar, viene el Señor y te toma y pum, te lleva para el tercer cielo. Y te viene y te explica, Edgar, esto va a pasar de aquí en adelante. Imagínese cómo se sentiría uno. ¿Qué cosas vería Pablo? ¿Qué cosas oiría Pablo? Yo me imagino que eran cosas extraordinarias. Cosas, no me puedo imaginar qué fue. Pero él decía, no se me permitió hablar. No se me permitió decir lo que yo quería decir. El Señor me dijo, vas a ver esto, escuchaste esto, pero no puedes decirle a nadie lo que oíste. ¿Sí? Todos tenemos cierta medida de orgullo en nuestra vida debido a los favores que hemos recibido de parte de Dios. ¿Quién no se siente orgulloso de pensar de dónde estábamos antes y a dónde el Señor nos ha traído ahora? ¿Quién no se siente orgulloso de saber que todos los días nos podemos levantar con energía, con fuerza para ir a trabajar, tenemos que almorzar, tenemos una familia, tenemos donde dormir, tenemos con qué cubrirnos el frío? ¿Quién no se siente agradecido por eso? Todos tenemos una medida de orgullo en nuestro corazón, pero muchas veces el cristiano puede llegar a ser orgulloso pecaminosamente, como hablábamos la semana pasada, y presumir de lo que Dios ha hecho en su vida. Pablo mismo pudo ser esa persona. Entonces Pablo dice, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Yo vi muchas cosas, yo aprendí muchas cosas en el tercer cielo, pero el Señor deseó ponerme un aguijón. ¿Con qué fin? Para que me baje, para mantenerme al nivel. ¿Qué cosas no vería Pablo? ¿Qué cosas no escucharía Pablo que lo mantuvieran acá? Un superapóstol. Pero Pablo dice, aunque yo quisiera, el Señor puso una dolencia en mí. El Señor puso un aguijón en mí con la intención de que yo no presumiera lo que el Señor hizo en mí. Con la intención de que yo no me enorgulleciera de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Para que no me volviera demasiado orgulloso. Entonces, Dios permitió algo incómodo en la vida de Pablo. El aguijón, ¿sí? La dolencia. Algo que dolía, algo que le lastimaba. Algo que Pablo le pidió al Señor, quítamelo, quítamelo. 3 veces. Y el Señor no se lo quitó. El Señor le dijo, ahí se me queda. Pero era Pablo, era el apóstol Pablo. Él estaba sirviendo a Dios únicamente. ¿Por qué tenía que hacerle esto el Señor? Nosotros podríamos pensar que el peso arruina el globo, ¿sí? Porque el globo se hizo para que anduviera acá. Y el peso pues lo arruina porque lo baja. Pero Dios veía el peso como algo que protegía el corazón de Pablo. Dios veía ese peso como algo que iba a proteger el corazón de Pablo. Quizás algunas cargas, hermano, en nuestra vida no llegaron para destruirnos. Escúchelo. Quizá algunas cargas en nuestra vida no llegaron para destruirnos, sino para mantenernos dependientes de Dios. Para mantenernos al nivel de Dios. Para mantenernos. Lo que estás atravesando no es una lucha por tu torpeza. Lo que tú estás viviendo no es simplemente un ataque al enemigo porque te quiere eliminar. Probablemente el Señor lo está permitiendo porque quiere que dependas de Él. Ese aguijón, todos sabemos lo que es un aguijón. ¿Qué es?
como una espinita, ¿va? Se le conoce a las que traen las abejas, con la que pican, ¿sí? Se cree que es una espina. Pero Pablo, en su idioma original, cuando habla del aguijón, él dice que lo que él sentía era como una estaca en su cuerpo. No era como una espina, no era como un clavo, era como una estaca. ¿Sabe lo que son las estacas? Esas se entierran con martillo y con fuerza para que entren. Pues Pablo decía, lo que el Señor me puso para que yo estuviera al nivel, para cuidar mi corazón, era tan doloroso como una estaca. ¿Sí? Y lo que vemos aquí es que a Satanás se le dio permiso para afligir la vida de Pablo con esa estaca. Es que esto que me está pasando es el enemigo. Pues sí, muy probablemente es el enemigo, pero Dios lo está permitiendo, porque con eso te está formando, con eso está trabajando en tu corazón. Ahora, esto era independiente de los sufrimientos de Pablo. ¿Se acuerda la semana pasada que hablamos de los sufrimientos de Pablo? ¿Qué cárcel, qué látigos, qué hambre, qué desierto? ¿Por qué en esos sufrimientos no habló del aguijón? Porque ese era otro sufrimiento aparte. Era algo con lo que él cargaba. Están tus sufrimientos, están tus dilemas, están tus problemas, pero también está el aguijón aparte, con el que Dios está trabajando en ti. ¿Qué era ese aguijón? Mucha gente durante muchos años se ha dedicado a buscar cuál era el aguijón de Pablo. Unos dicen que eran ataques demoníacos, ¿sí? Que lo estaban atosigando día y noche. Otros dicen que tenía problemas de vista, ¿sí? Que él tenía que usar lentes porque no veía bien. Otros dicen que era porque era feo, ¿sí? Que estaba calvo, narizón, con las patas chuecas. No sabemos cuál era ese aguijón de Pablo. No sabemos si era una enfermedad, no sabemos si eran ataques, no sabemos, pero eso no importa. No importa lo que fue el aguijón, sino lo que le fue dado a Pablo a través de él. ¿Qué recibió Pablo a través de ese aguijón? ¿Qué recibió Pablo a través de este peso? Pablo dice, este peso lo recibí para que yo no me enalteciera. Este peso lo recibí para que yo no me cuadrara, para que no sacara el pecho, ¿sí? Para que no me volviera orgulloso. Eso significa que aquello que dolía también estaba formando algo dentro de él. Algo, a eso que lo hacía sufrir, eso que lo hacía llorar, estaba formando algo dentro de él. El aguijón humillaba. El aguijón protegía y mantenía su corazón cerca de Dios. Este era el propósito del aguijón. Normalmente, hermanos, pensamos que las pruebas significan castigo. Es que esto que estoy pasando es porque Dios me está castigando, pero no es castigo. Es que Dios me dejó solo. No, tampoco te está abandonando. Sí, pero Pablo presenta otra posibilidad. Dice, algunas luchas quizá no llegaron para destruirnos, sino para mantenernos dependientes de Dios. Para mantenernos dependientes de Dios. Las pruebas, hermano, revelan en quién estamos confiando realmente. Cuando hay prueba en tu vida, eso tiene que revelar en quién estás confiando. Si la prueba que llegó a tu vida te trae por la calle de la amargura, si la prueba que llegó a tu vida te trae arrastrando, no hayas la salida, no hayas la puerta para liberarte, para respirar, muy probablemente no estás dependiendo de Dios. Muy probablemente tu mirada no está hacia Dios. Porque la prueba revela en quién estamos confiando realmente. Dios no solamente, hermano, trabaja cuando bendice. Claro, el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos ha bendecido demasiado y trabaja en nuestra vida, pero Él también trabaja cuando Él forma. El Señor también trabaja cuando Él forma, y formar, hermano, casi siempre duele. El que seamos formados duele. ¿Cuántos de ustedes han tenido ortodoncia? Se me fue el nombre. ¿Sí? Que traen los brackets, gracias. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes los han tenido? ¿Sí? Cuando te los ponen, cada cierto tiempo te los tienen que ajustar para que tus dientes se formen bonitos. Pero esa ajustada, hijo, duele. Te aprietan y los dientes te van jalando así en la noche. No puedes ni comer, te duele horrible, porque el doctor está formando tu sonrisa bonita. La formación que viene de Dios para nuestra vida muchas veces duele. Siempre duele. Esa formación nos va a doler.
Esa formación nos va a costar, pero tiene el propósito de formar nuestra vida al corazón de Cristo. Quizá algunas temporadas difíciles no son evidencias del silencio de Dios, sino evidencia de su formación. No es que Dios no te quiera hablar, no es que Dios te dio la espalda, no es que Dios sea indiferente contigo, es que Él te está formando. Él está formando tu vida. Hay luchas que han mantenido nuestra vida de oración activa, nuestra humildad viva y nuestra necesidad de Cristo más evidente. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que estamos bien en la iglesia, todo chido, todo suave. Vamos a la iglesia. Oye, el domingo vamos un día a un picnic. Vamos. Todo está bien. No voy a ir a la iglesia este domingo. Oye, pero es que el miércoles, no, yo el miércoles no voy a los estudios, no me gustan los estudios. Pero todo está bien, todo está suave, todo está chido. Pero viene la prueba, viene el día difícil. Y ahí andan hasta, ábreme la iglesia. Pero oye, pero no hay servicio, no le hace, yo quiero estar ahí. Oramos, nos desvelamos leyendo la Biblia, nos levantamos temprano a orar, queremos escuchar toda la música cristiana que se pueda, porque necesito de Dios. Y te has preguntado, ¿y si Dios quiere mantener en ti ese aguijón? Porque sabe que aquí tú te mantienes cerquita de Él. Y si Dios te pone prueba tras prueba tras prueba, y apenas está saliendo esta cuando ya viene otra, y no entiendes qué está pasando, bueno, pues probablemente es la manera en la que Dios te mantiene cerca de Él. Esa puede ser la forma. De otra manera, si te quita el peso, ¿qué hacemos? Ahí nos vemos. No cuenten conmigo. Nos perdemos. El aguijón que tú quieres quitar puede ser el instrumento que Dios usa para sostenerte. Eso que tú quieres quitar de tu vida, eso que tú quieres arrancar de tu vida, y eso que le has estado pide y pide y pide y pide al Señor, probablemente es lo que el Señor está usando para formarte. Algunas pruebas no son el abandono de Dios, son evidencia de la formación que nosotros tenemos de parte de Él. Ya casi termino. El poder de Dios, hermano, se perfecciona donde termina nuestra autosuficiencia. Pablo oró varias veces, oró 3 veces para que el Señor quitara ese aguijón. Él también quería el alivio, él también quería estar tranquilo, él quería dormir a gusto, él quería salir a pasear tranquilo, sin problemas, ¿sí? Y él le pidió al Señor, él especifica, dice, 3 veces le pedía al Señor. Yo imagino que la primera vez que oró con fe. Señor, esto que me está pasando ahorita me está lastimando mucho, me duele, quítamelo. Y confío en ti y yo sé que mañana voy a estar bien. Y que se levanta el otro día y no pasó nada. Entonces vuelve a orar. No, es que me faltó fe. Es que me faltó consagrarme más. Es que en la mañana estaba escuchando una canción de Julián Álvarez. No, tengo que concentrarme. Y vuelve a orar. Señor, ahora sí, voy a ayunar. Estoy ayunando porque quiero que quites este aguijón de mi carne, me molesta, me lastima. Yo confío en ti, confío en tu poder. Tú has demostrado tu poder en múltiples maneras. En todo el Antiguo y Nuevo Testamento he visto cómo tú obras. Tú te me apareciste en visiones. Tú me sanaste de los ojos. Yo sé que vos vas a volver a obrar en mí. Gracias. Y que se levanta el tercer día y, con el aguijón puesto. Yo creo, la Biblia no dice, yo creo que Pablo volvió a orar y le dijo, Señor, ya entendí, no lo vas a quitar, ahí se va a quedar. Si en tu voluntad quieres quitármelo, esta tercera vez te lo pido, quítamelo. Pero si es algo que tú estás usando para formarme, aunque me duela, aunque me haga llorar, aunque me haga sufrir, déjalo, porque yo sé que es lo que está formando mi corazón. Dejó de orar, dejó de pedirle al Señor, dejó de llorar y aprendió a vivir con su aguijón. ¿Sabe qué es lo que le responde el Señor a Pablo después de esa tercera oración? El Señor le dice, no te lo voy a quitar.
ahí se va a quedar. Pero mi gracia te es suficiente. No necesitas más. Puedes vivir con el aguijón. Puedes vivir con el sufrimiento. Puedes vivir llorando. Puedes vivir de esta manera. No necesitas más. Necesitas mi gracia. Necesitas mi bondad. Es lo único que ocupas. Dios no le respondió quitándole esa prueba. Él respondió dándole la gracia suficiente para sostenerlo en medio de esa prueba. La respuesta de Dios no fue indiferencia, más bien fue una respuesta distinta que Pablo no estaba esperando. Muchas veces pensamos que Dios no escucha porque seguimos viviendo la misma lucha. Pasamos por lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es que yo ya le pedí mucho a Dios y el Señor no escucha. No, el Señor sí escucha. Quizá Dios sí respondió y su respuesta fue: pues no se va a ir, no lo voy a quitar todavía, pero te estoy sosteniendo, te estoy guardando, estás bien en medio de esta prueba, estoy protegiendo tu vida, aunque no haya quitado ese que nosotros queremos. Nosotros, hermano, buscamos poder para salir, pero Dios muchas veces ofrece gracia para permanecer. Nosotros queremos ser como este globo. Señor, es que esto me duele tanto, me lastima ya, suéltame que me lastimas, como dice el meme, ¿no? Y queremos que nos suelte para, por fin, libre, respiré, ya nadie me molesta. Pues sí, pero si te vas ya, ¿quién te agarra? Dios dice: no, si te lo quito te vas, hay que se quede. Mi gracia te es suficiente. Mi gracia va a estar aquí, protegiéndote. ¿Te duele? Yo sé que te duele. Te voy a consolar. Pero no puedo dormir. Yo te voy a dejar que duermas. Pero es que confía en mí. No te lo voy a quitar, pero aquí estoy. Aquí estoy. Aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios aún a pesar del peso, aún a pesar de la presión. El Señor está presente en tu vida. Cuando termina nuestra fuerza, comienza a verse la de Cristo. Cuando termina la autosuficiencia, aparece la dependencia, y ahí el poder de Dios se perfecciona. No es necesario el fuego, no es necesaria la manifestación espiritual, no es necesario que un profeta venga y nos diga, no. Lo que se trata es de confianza, de dependencia en Dios. Muchas veces el Señor va a permitir que tus fuerzas se acaben. Yo te lo he dicho antes. El Señor muchas veces va a permitir que tus bolsillos se vacíen completamente, que no traigan ni una pelusa. Muchas veces el Señor va a permitir que en Aurora todos estén trabajando y no hay un espacio para ti donde trabajar. Muchas veces el Señor va a llenar los McDonald's para que no haya un empleo para ti. Muchas veces el Señor va a vaciar tu alacena. Muchas veces el Señor va a dejar que tus hijos se enfermen. Muchas veces el Señor va a quitarte familiares. Muchas veces el Señor va a quitarte relaciones. Y te vas a quedar sin fuerzas. Pero ¿sabes cuál es la intención de eso? Que tú vengas humillado ante el Señor y le digas: Señor, ya no sé qué hacer. Mis fuerzas se acabaron. Ya no puedo más. Entonces en ese momento el Señor dice: ok, ahora van las mías. Se acabó tu fuerza, ahora va la mía. Se acabó tu recurso, ahora va el mío. Se acabó tu dependencia, ahora depende de mí. Es por eso que el Señor permite el aguijón en nuestra vida. Hay personas cansadas de orar por matrimonios, por enfermedades, por hijos, por ansiedad, por depresión, por papeles migratorios, por pérdidas, por preocupaciones constantes. Están cansados de pedirle al Señor. Quizá el poder de Dios no siempre se va a ver quitando inmediatamente la carga. Quizá el poder de Dios no va a venir a través de personas que te hablen del futuro. Probablemente no vamos a ver el poder de Dios así. Tal vez está mostrando sosteniéndote, guardándote. Ahí está el poder de Dios. Porque cuando somos débiles,
entonces somos fuertes. Cuando mi fuerza se acaba, empieza la fuerza de Dios. La ausencia del milagro no significa ausencia de poder. Si Dios no ha respondido a tu vida, no significa que no haya poder. Si Dios no ha hecho lo que tú le has pedido, no significa que se haya terminado el poder. Dios, hermano, no desperdicia dolores. Dios no desperdicia quebrantos. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Porque hay ocasiones, escuche esto, así como decíamos al inicio, que el poder de Dios abrió el mar, separó el mar en dos. Hay ocasiones donde Dios muestra su poder abriendo mares. Dios va a mostrar su poder abriendo mares. Muchas veces Dios va a demostrar su poder supliéndote. Muchas veces el Señor va a demostrar su poder dándote el recurso que necesitas. Dios muchas veces te va a suplir haciéndote el milagro que tanto has esperado. Muchas veces el Señor va a manifestar su poder abriendo mares. Pero hay otras donde muestra su poder sosteniendo personas que sienten que se están ahogando. No va a abrir el mar. Él solamente te va a sostener para que no te ahogues. Abre el mar, Señor, necesito tierra firme. No la necesitas. Necesitas mi gracia. Necesitas depender de mí. Reniega, llora, ora más de lo que quieras. Ve y háblale a la gente de lo que tú quieras. No te voy a abrir el mar. Aquí te vas a estar. Aquí estás seguro. Aquí estás conmigo. Muchas veces, cuando viene la prueba, oramos más, leemos más, nos congregamos más. Es ahí donde Dios nos quiere. Por eso no va a quitar la prueba. Cierre sus ojos un momento. Probablemente tú hoy llegaste cansado. Quizá tienes tiempo orando por algo que sigue igual. Sigues orando por algo que no ha cambiado, pidiendo que Dios quite una carga de ti, que quite una preocupación, que quite una lucha que lleva años contigo. Y tal vez tú has llegado a pensar, es que si Dios fuera poderoso, esto ya habría terminado. Es que si Dios realmente fuera poderoso, ya no tendría que estar batallando con esto. Es que si Dios realmente fuera poderoso, ya hubiera habido una respuesta para mi necesidad. En esta tarde Pablo nos enseña algo distinto. Algunas veces el mayor milagro no es que Dios quite tu debilidad. El mayor milagro es que alguien siga firme a pesar de la debilidad. El verdadero milagro es que alguien siga creyendo, que siga adorando y que siga confiando mientras Cristo lo sostiene. No esperes ver el fuego del Espíritu Santo para que cambie tu situación. No esperes recibir revelaciones espirituales de parte de Dios para que tu situación cambie. Lo que tienes que esperar es en el proceso del Señor. Algunos conocen el poder de Dios porque Él abrió el mar, pero otros conocen el poder de Dios porque no se hundieron mientras caminaban por en medio de Él. Deja que el Señor sostenga tu vida. Quizá hoy en la lucha que llevas estás experimentando el poder de Dios más de lo que imaginabas. Abre bien tus ojos. Date cuenta que en medio de tu dolor, date cuenta que en medio de este sufrimiento, la mano poderosa de Dios te ha sostenido. En esta tarde el Señor te dice: mi gracia es todo lo que necesitas. No necesitas más dinero. No necesitas un mejor trabajo.
No necesitas a esa persona. No necesitas alejarte de ellos. No necesitas cambiar de ambiente. Lo que necesitas es mi gracia. No necesitas sanidad. No necesitas medicamentos. Lo que necesitas es mi gracia.